El libro del Génesis cuenta que Dios advirtió a Noé que construyera un arca. La narración del gran diluvio en la Biblia trata del mal, el pecado y la injusticia. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Todos los manantiales de las profundidades salieron a la superficie. El diluvio representa una especie de revocación de la creación. Murieron todas y cada una de las criaturas que habitaban la tierra, o casi. Debido al diluvio se borró a todo ser humano del mapa. No hay nada más apocalíptico que eso. Dos oceanógrafos se pusieron en marcha para resolver el misterio del diluvio de Noé. Bill Ryan y Walter Pittman dedicaron 40 años a esta investigación. Revelaron los secretos de las profundidades y descubrieron que la verdad se encontraba ahí abajo. Vives para esto y rara vez ocurre en la vida de un científico, pero a nosotros nos pasó. Y este podría ser el diluvio del Génesis, el diluvio de Noé. Misterios de la Biblia. El diluvio universal. Verano de 1970. El buque de investigación de 122 metros, Glomar Challenger, estaba fondeado en el mar Mediterráneo. Su misión: estudiar el lecho marino a 1 kilómetro o más bajo la superficie. Entre los científicos que se encontraban a bordo estaba el oceanógrafo de 30 años, Bill Ryan. El trabajo de un oceanógrafo que recorre el mar está plagado de aventuras y emociones, y cuesta creer que te paguen por ello. El centro del Mediterráneo es un lugar desafiante para recoger pruebas. Los trabajadores debían bajar el tubo de perforación a través de cientos de metros de agua y después perforar a gran profundidad dentro del lecho oceánico. Las muestras en forma de tubo que extraían era lo que los científicos habían venido a estudiar. Lo que extraes es básicamente un cilindro de barro de 9 metros de largo, y eso se examina en el laboratorio del barco. Lo que Ryan descubrió en este lugar le impulsaría a realizar la búsqueda de toda una vida: resolver el misterio del diluvio de Noé. Cuando Ryan examinó las muestras, descubrió algo extraordinario. En el corazón de un bloque de sedimentos halló una gruesa capa de sal. Esto solo podía significar una cosa. Hace millones de años, el mar Mediterráneo había perdido casi toda su agua. Estábamos ante un mar que se había secado o casi se había secado por completo. Se trataba de un resultado asombroso. Hace 5 millones de años, el mar Mediterráneo era una cuenca desértica y árida. Se encontraba separada del océano Atlántico por una barrera de tierra en Gibraltar. Este descubrimiento es lo que denominamos serendipia. No podías imaginar algo así. Ahora Ryan se enfrentaba a otra pregunta. ¿Cómo se llenó el Mediterráneo otra vez? Una vez más, los sedimentos nos dieron la respuesta. Mostraban que cuando el agua regresó, lo hizo a una velocidad vertiginosa. La barrera entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico reventó y lo inundó todo rápidamente.
Ryan descubrió que todo el Mediterráneo pasó de ser una cuenca desértica y árida a un mar de kilómetros de profundidad en un instante geológico. A las afueras de Nueva York, en el observatorio terrestre Lamont Doherty, habló del hallazgo con sus colegas John Dewey y Walter Pitman. Ryan, Dewey y yo estábamos sentados porque trabajábamos juntos en un problema científico. Cuando Ryan habló de su descubrimiento, Dewey, al escuchar aquello, dijo riéndose y bromeando: bueno, tal vez esa sea la explicación del diluvio de Noé. Claro que no. Esto tiene 5 millones de años, cuando las especies homínidas ni siquiera existían. Y todos nos reímos porque lo que había ocurrido en el Mediterráneo era mucho más antiguo. Pero Dewey no dejaría el tema de lado. Planteó una pregunta que inspiraría a Ryan y a Pitman a llevar a cabo una búsqueda que duraría 40 años. ¿Creéis que el diluvio de Noé se podría explicar mediante un acontecimiento similar en el que un mar tan apartado conectaría con el océano? Era una hipótesis provocadora. Ryan y Pitman no pudieron resistirse. Después de aquella conversación, Ryan y yo hablamos de esta posibilidad y dijimos: echemos un vistazo a ver qué nos dicen los datos geológicos. Estos dos oceanógrafos se pusieron manos a la obra para desentrañar los misterios de la historia más famosa del Viejo Testamento: el Gran Diluvio. La historia empieza con Noé, a quien Dios le habló y le dijo que debido a la inmoralidad de la humanidad, a los malos actos que han perpetrado, tiene la intención de destruir el mundo y empezar de cero con él. Noé construyó un arca y, como ya es sabido por todos, metió en él 2 ejemplares de cada especie animal que habitaba la tierra. Después comenzó el diluvio. La destrucción llegó con el diluvio en forma de agua, pero no solo procedía del cielo, también venía de las profundidades. El abismo, las grandes cuevas del mar se abrieron y las aguas subieron desde la profundidad y cayeron de las alturas. Cuando la tormenta amainó, el arca reposó sobre la cima de un monte. Noé envió un cuervo y luego una paloma para comprobar que las aguas se habían retirado de la tierra. Una vez que el diluvio se detiene y Noé sale del arca con su familia, Dios hizo un pacto con Noé y con todo ser viviente, y es que el mundo no volvería a ser destruido nunca más con agua. Y como muestra de ello, tenemos el arco iris en el cielo. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia. Pero, ¿dónde y cuándo sucedió? ¿Y qué fue del arca? Sobre este tema, la Biblia es de una imprecisión frustrante. La Biblia no nos ofrece una ubicación real del lugar donde se produjo el diluvio, ni de dónde vivía Noé antes del suceso. Y sabemos que cuando empieza la inundación cubre toda la tierra. Pero ¿dónde se encontraba Noé antes de construir el arca? No lo sabemos. El Génesis contaba que el arca terminó en las montañas de Ararat. En la actualidad, el monte Ararat y los picos que lo rodean se encuentran en Turquía, al sureste del Mar Negro. Nadie ha encontrado el arca todavía, y tengo la sospecha de que nadie la encontrará, porque la primera cosa que haría Noé es desmantelar el arca para construir casas y graneros con él. Con el arca perdida, muchos habían terminado por creer que lo que cuenta el Génesis no era más que un mito. Sin embargo, Ryan y Pitman no estaban de acuerdo. Sospechaban que una inundación catastrófica, como la que Ryan había descubierto en el Mediterráneo y acaecida 5 millones de años atrás, estaba detrás de la historia.
Para llegar al fondo del asunto debían descubrir dónde se había producido esa hipotética inundación. Buscaron un mar que se pudiera aislar del océano mediante la bajada de los niveles del agua. Luego secarse y al final llenarse de agua otra vez. Buscábamos un lugar que fuera más bien árido. Un sitio donde, si se bloqueaba la entrada del océano, existía la probabilidad de secarse. Primero miramos en el mar de Japón. Sus conexiones con el Océano Pacífico eran demasiado profundas, era imposible que se hubiese desconectado. Miramos en el Mar Rojo, había muchos núcleos de sedimentos, pero nos decían que no, que nunca se había secado. Miramos en el Golfo Pérsico. En el Golfo, la geometría de su fondo no era adecuada. Tras una amplia investigación, identificaron una masa de agua que encajaba con su búsqueda. El Mar Negro. Se ha dicho que la única conexión del Mar Negro con el Océano Mundial era a través del Bósforo. El Mar Negro va desde el Mar de Mármara hasta el Helesponto. Presentaba unas condiciones adecuadas para una posible inundación. Si el Mar Negro llegó a secarse alguna vez y los niveles del océano aumentaron lo suficiente para superar la barrera de tierra en el Bósforo, luego se habría vuelto a llenar, provocando consecuencias catastróficas. En 1971, los dos científicos decidieron centrar su búsqueda en ese lugar. Para demostrar la inundación, debían conseguir pruebas materiales. Sin embargo, se enfrentaban a un obstáculo. El Mar Negro es una zona estratégica importante para la Unión Soviética. Con la Guerra Fría en ciernes, no resultaba nada fácil para los estadounidenses viajar allí. No sería hasta 20 años después, tras caer el telón de acero, cuando Ryan y Pittman tuvieron la oportunidad de seguir con sus investigaciones. Nueva York, 1993. La Guerra Fría había terminado. En el observatorio terrestre Lamont Doherty, Bill Ryan abría su correo. Se fijó en un sobre poco corriente. Aquella carta llegó con sellos que yo no había visto nunca. Era de Bulgaria. Y la introducción me resultó intrigante. El remitente de la carta era un oceanógrafo búlgaro, el doctor Petko Dimitrov. Había oído hablar del interés de Ryan en el diluvio de Noé. Tenía la sospecha de que una inundación catastrófica podía haber llegado hasta el Mar Negro. Se trataba de un toque de atención para Ryan. Tal vez esta hipótesis extravagante de que el Mar Negro se había comportado, de hecho, como el mar Mediterráneo hacía 5 millones de años, era auténtica. Ryan se sentía ansioso por investigar este hecho por sí mismo. Pero para hacerlo, necesitaba un barco de investigación y una tripulación. Solo unas semanas después, el destino una vez más intervino. Recibió una carta de un equipo de oceanógrafos rusos. Le invitaban a participar en un viaje de investigación en el Mar Negro. Era la oportunidad que estaba buscando. Tras recibir esta invitación, yo tardé nanosegundos en decir, por supuesto. Ryan y Pittman volaron a Moscú. Viajaron hasta la costa del Mar Negro, al puerto de Gelendzhik. El barco que les llevaría en su búsqueda era el buque de investigación Aquanaut.
El Aquanaut era un pequeño buque de investigación. En realidad era un buque pesquero transformado. Ryan y Pittman querían hallar pruebas de que el diluvio de Noé se había producido aquí, en el Mar Negro. Para conseguirlo, tenían que demostrar que el Mar Negro se inundaba con la rapidez suficiente como para forjar una leyenda. Y que había ocurrido en los últimos 10.000 años, cuando pudo haber vivido Noé. Solo disponían de 15 días a bordo del Aquanaut para lograrlo. Así que partimos tal y como estaba programado y pusimos rumbo hacia lo que llamamos el borde de la placa continental. En primer lugar, el equipo utilizó un sofisticado sonar de escaneo lateral. Este aparato les proporcionaría una imagen precisa del lecho oceánico. Yo recibí algo así. Y en ese pulso obtenías una gran variedad de frecuencias. Reflejaba el fondo del océano y ese reflejo se grababa en el instrumento y más tarde se procesaba. A bordo del Aquanaut, Ryan y Pittman controlaban ansiosos las lecturas del sonar. Si aquí se hubiese producido una inundación lenta, las olas habrían erosionado cualquier zona costera. Pero si la inundación hubiese sido veloz, se detectarían rastros de la antigua costa sumergida. Antes de lo que esperaban, dieron con lo que buscaban. Una hora después, navegamos sobre antiguos cauces de ríos. Luego, seguimos adelante y vimos dunas costeras de arena. El tipo de sedimentos de la parte superior era de la clase que verías si se produjera una transgresión rápida, un aumento del nivel del mar muy veloz que inunda esa placa. Ryan y Pittman estaban observando los restos de una antigua orilla, ahora sumergida a cientos de metros en el agua. Mostraba que el nivel del agua del Mar Negro fue una vez mucho más bajo que en la actualidad. De manera significativa, demostraba que cuando el Mar Negro volvió a inundarse, no sucedió durante millones de años, sino en un instante geológico. Si el nivel del mar hubiese subido lentamente, las olas habrían barrido las dunas costeras. Aquello nos hizo confiar en que se había producido una inundación. Era lo que los dos científicos esperaban encontrar. ¡Yuhu! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ryan y Pittman habían hallado pruebas de que el Mar Negro se había inundado lo suficientemente rápido como para tratarse de la inundación de Noé. Pero aún no sabían cuándo. Para averiguarlo, tendrían que examinar pruebas sólidas procedentes de debajo del lecho oceánico. Para extraerlas, el Aquanaut utilizó un equipo de perforación. Las muestras de sedimentos que extrajeran deberían contener conchas. Conchas que se someterían a la datación por radiocarbono y que desvelarían la respuesta. ¿Se produjo el diluvio antes de que los humanos evolucionaran o después, cuando nuestros antepasados bíblicos pudieron ser testigos de ello? Aquí tenemos núcleos extraídos del suelo del Mar Negro. Esto es como una máquina del tiempo. Para los ojos adiestrados, estos núcleos representan una biblioteca de antiguas civilizaciones, pero nuestras civilizaciones son las criaturas que habitaron los océanos y los mares. Este es el periodo del diluvio, justo aquí. Y en este punto donde el color cambia, el lago de agua dulce se convierte en un mar de agua salada. Ryan extrajo conchas de la capa donde el lago de agua dulce se había convertido en el Mar Negro. Llevarían estas valiosas muestras de vuelta a Estados Unidos
para realizar la datación por radiocarbono. Si las conchas tuvieran menos de 10.000 años de edad, situaría la inundación del Mar Negro en el mismo espacio temporal que el diluvio de Noé. Antes de regresar a Nueva York, los científicos viajaron a Moscú. Pero allí se toparon con un problema. Descubrieron que su expedición había despertado el interés del servicio secreto ruso. Poco después de llegar a su hotel, la puerta de la habitación de Pittman se abrió. Y un hombre entró. Hablaba un inglés perfecto y dijo, disculpe, ¿no está en la habitación equivocada? Le miramos y le dijimos, no, esta es la nuestra. Y nos dijo, lo siento, se habrán equivocado en recepción. Se marchó y recuerdo que le dije a Bill, es de la KGB. Pittman sospechaba que el hombre se estaba preparando para registrar la habitación. Bajé a cenar y cuando volví un par de horas más tarde, toqué en la puerta muy fuerte y ya sabes, al final entré en la habitación y ellos habían estado allí. Pittman descubrió que habían movido objetos durante su ausencia. ¿Pero por qué? Durante las últimas décadas, la Unión Soviética había sido un estado oficialmente ateo. Si Ryan y Pittman eran capaces de demostrar que el diluvio universal era auténtico, supondría un mazazo a décadas de descreimiento. Ryan empezó a preocuparse por la posibilidad de que le confiscaran la valiosa prueba que había recogido en el Mar Negro. Dejó las muestras más importantes con sus colegas rusos. Con suerte, podrían enviarlas a Nueva York más adelante, cuando hubiera pasado un tiempo. Decidí no llevarme al aeropuerto nada de lo que no tuviera duplicado. Con los nervios a flor de piel, volaron de regreso a la seguridad de Nueva York. Aquí podrás ver en directo Más que LOL, el programa semanal en el que Sharin, Lara Smirnova y yo, Ángel Quintana, repasamos y comentamos lo más importante en los últimos 7 días. Y también entrevistamos a los principales protagonistas del mundo de los eSports. Y nosotros sabemos de lo que hablamos todos los lunes a las 4:30 aquí en el canal de Twitch de eSports Vodafone. Ryan tenía la sospecha de que a los rusos les preocupaban sus investigaciones en el Mar Negro. Tenía miedo de que confiscaran sus muestras de sedimentos más importantes. Si eso sucedía, la expedición en el Aquanaut habría sido en vano. Por fortuna, sus sospechas hacia el KGB eran infundadas. Las muestras que dejó atrás se enviaron desde Moscú y llegaron a Nueva York. Ryan envió las conchas al Instituto Oceanográfico de Woods Hole para someterlas a la datación por carbono 14. Estas conchas señalarían el momento en el que se había producido la inundación del Mar Negro. Semanas después, Ryan recibió los resultados decisivos. Recibí una llamada de Glenn Jones y me dijo, Bill, ya tengo los resultados. ¿Me has tomado el pelo? Le pregunté, ¿cómo que si te he tomado el pelo? Me dijo, ¿me has enviado las muestras de las conchas son de la misma muestra? Le dije, no. Dijo, todas tienen la misma edad. Son de hace 7.200 años. Hace 7.200 años se desarrollaba la nueva edad de piedra o periodo neolítico. En ese periodo los humanos desarrollaron por primera vez la agricultura y comenzaron a utilizar objetos de barro y metales. Para Ryan y Pittman,
Esta fecha significaba que los humanos modernos podían haber sido testigos de la inundación. Tal vez conservaran la historia en sus leyendas. Sin embargo, aún quedaba una pregunta importante. ¿Sería esta inundación lo bastante catastrófica como para ser recogida en la Biblia? Para descubrirlo, Ryan y Pittman dirigieron su atención al origen de las aguas de la inundación: el Bósforo. El Bósforo discurre a través de la antigua ciudad de Estambul. Es la única conexión entre el Mar Negro y el Mediterráneo. La pregunta es, ¿el agua del mar pasó por aquí a la velocidad suficiente para crear una inundación de proporciones bíblicas? Durante la última edad de hielo, los niveles del mar se encontraban 120 metros por debajo del nivel actual. El lago del Mar Negro estaba totalmente separado del reducido mar Mediterráneo. Al mismo tiempo que la temperatura de la tierra subía y el hielo se derretía, el nivel del mar aumentaba. El Bósforo se llenaba de agua salada procedente del Mediterráneo. Al final, el peso del agua abrió un canal a través de las barreras de tierra del estrecho del Bósforo. El agua del océano se desbordó a través del canal y entró en el lago. Si medimos la profundidad, el lecho de ese canal y medimos el ancho, podemos decir con toda seguridad que ese canal es una tubería. Pittman calculó la velocidad a la que atravesaría el agua este canal. Estimó que tendría un ritmo de entre 9 y 18 millones de hectómetros cúbicos al año. Era una cifra asombrosa. Los ríos solo llevan entre 100.000 y 200.000 hectómetros cúbicos al año. El río Hudson lleva unos 100.000 hectómetros cúbicos al año. El Nilo, 100.000 hectómetros cúbicos al año. El caudal de agua equivalía a cientos de cataratas del Niágara. El impacto de una crecida tan colosal sería catastrófico. Una inundación como esa se habría escuchado al menos a 100 kilómetros como mínimo, y el suelo habría temblado a lo largo de mucha distancia. Habría aterrorizado a todo el mundo. Cuando los niveles del agua se equilibraron y la inundación se detuvo, el Mar Negro ya se había expandido hasta 150.000 kilómetros cuadrados. Para Ryan y Pittman, era evidente que una inundación de esta magnitud habría sido, sin duda, de proporciones bíblicas. Me imagino a cada grupo que intenta escapar con sus animales domésticos y sus rebaños como una mini arca. Y veo cientos de arcas en el Mar Negro navegando en distintas direcciones. Ryan y Pittman se mantenían firmes en su opinión de que la inundación del Mar Negro era lo bastante catastrófica como para ser la del Génesis. Estaban convencidos de que pudo afectar a la población de la zona en el sexto milenio antes de Cristo. Pero aún no habían demostrado que alguien la sufriera. Para demostrarlo, tenían que encontrar evidencias de que hubo gente habitando las orillas del lago del Mar Negro cuando se inundó. Cualquier rastro de esas personas ahora se encontraría a 100 metros bajo el agua, en el fondo del Mar Negro. Si se descubrieran los restos del asentamiento bajo el agua,
y pudiéramos bajar y sacar objetos que pertenecieran a la misma época, eso sería extraordinario. Ryan y Pittman se sentían impotentes, sin fondos ni equipamiento. No obstante, su trabajo llamó la atención de un famoso explorador oceánico, Bob Ballard. Fue quien en 1985 localizó los restos del Titanic. A finales de siglo, organizó una expedición al Mar Negro. El Dr. Dwight Coleman formaba parte del equipo. Una de las primeras ideas del Dr. Ballard era explorar las antiguas orillas del Mar Negro para ver si encontrábamos signos de ocupación humana. Queríamos ver si encontrábamos pruebas de las primeras civilizaciones que se habían ahogado con la catastrófica inundación. El equipo fletó un buque de investigación, el Northern Horizon. Mediante la utilización de un sonar, identificaron lugares que podían contener objetos fabricados por el hombre. Luego utilizaron los ROV, o vehículos sumergibles controlados a distancia, para observarlos más de cerca. Estos aparatos se podían dirigir sobre el lecho oceánico y enviaban imágenes a la superficie. Su objetivo más prometedor era el yacimiento 82. Llevamos los ROV hasta este yacimiento y, por supuesto, la luz del sol no llegaba hasta esa profundidad. Por ese motivo, los ROV debían llevar luces y eso nos permitía ver a una distancia de unos 10 o 20 metros hacia adelante. En la superficie, los científicos se reunieron en la sala de operaciones para observar las imágenes enviadas desde la oscuridad del fondo del mar. Era muy emocionante porque nos sentíamos como cuando abres los regalos en Navidad, por ejemplo, mirando a ver qué encuentras. Lo que la cámara reveló dejó atónitos a los científicos de a bordo. Bloques de piedra que parecían haber sido trabajados por manos humanas. Objetos que podían ser herramientas primitivas y restos de madera. El equipo creía que quizá habían encontrado pruebas de un antiguo asentamiento. Lo llamamos la casa de Noé, en plan broma. Pero sentíamos mucha emoción e intriga, porque a primera vista no sabíamos qué estábamos mirando. Si el yacimiento 82 era realmente una construcción, entonces demostraría que había gente viviendo en las riberas del lago antes de que se inundara. Para saber si existían pruebas de presencia humana, el equipo adaptó el ROV Little Erg para recoger muestras del lecho marino. Se recogieron pequeños fragmentos de madera y se llevaron a la superficie. Después, se enviaron para realizar la datación por carbono 14. Sin embargo, las noticias no fueron buenas. Los resultados de la datación por carbono mostraban que las muestras tenían poco más de 100 años. Los objetos eran solo fragmentos de viejos aparejos de pesca que cayeron flotando sobre el yacimiento. Si existía alguna prueba de que alguien vivió aquí, permanecía oculta bajo las oscuras aguas del Mar Negro. Pese a este revés, Ryan y Pittman no se rindieron en su búsqueda. Aún tenían que encontrar pruebas de personas que se vieron afectadas por la inundación. Si allí había seres humanos, existirían pruebas de su reacción a este acontecimiento, ya que solo los humanos podrían añadir este suceso a la mitología. Los amigos no pudieron encontrar ninguna prueba bajo el agua. Así que comenzaron a buscar en tierra firme. Cualquiera que hubiese vivido a pocos metros del Mar Negro lo habría perdido todo.
Si la placa estuvo ocupada por humanos, no lo sabemos. Pero si así fue, se habrían desplazado para siempre. El lugar más evidente para buscar desplazados era la costa actual del Mar Negro. Así que Ryan y Pittman pasaron a hacer estudios arqueológicos. Buscaron restos de asentamientos humanos que surgieran alrededor del año 5000 a.C. En la orilla búlgara, Ryan y Pittman descubrieron algo impresionante: la necrópolis de Varna. Habían desenterrado un cementerio antiguo enorme. Había tumbas que contenían esqueletos completos extraordinarios y tumbas donde solo se encontraron objetos. La necrópolis de Varna está datada alrededor del año 4500 a.C. Eso era poco después de la fecha en que se produjo la inundación del Mar Negro. Proporcionó un magnífico tesoro encontrado: casi 6 kilos del oro trabajado más antiguo del planeta. Ahora se guardan en el Museo Regional de Historia en Varna. Los objetos de oro, tal y como manifestó el profesor Smolenov, parecían mostrar una comprensión de las matemáticas complejas. Encontramos pequeños rectángulos que tienen las proporciones de 3, 4, 5 del teorema de Pitágoras, y anillos cuyo diámetro interior y exterior era la constante matemática 722, que es pi. La necrópolis de Varna presentaba todos los indicios de una cultura avanzada con una historia extensa. Sin embargo, a Ryan y a Pittman les resultaba imposible hallar prueba alguna de esa historia en o cerca de Varna. Les parecía que esta sociedad tan compleja había aparecido de repente, casi de la nada. Lo desconcertante era el trabajo tan sofisticado del oro. No había precedentes de otras etapas más primitivas, así que, ¿de dónde venían? Ryan y Pittman llegaron a la conclusión de que el oro de Varna era la prueba de lo que llevaban buscando mucho tiempo: una civilización desplazada por la inundación del Mar Negro. Ahora, solo quedaba una última cuestión por resolver. ¿Era esta inundación la misma crecida que se describía en la Biblia? De vuelta en Nueva York, en el observatorio terrestre Lamont Doherty, Ryan y Pittman buscaron pistas en el Génesis. El relato no especificaba dónde había empezado el diluvio. Pero la historia de Noé y el arca sucedió poco después de la historia de Adán y Eva. Hicieron conjeturas sobre la posibilidad de que el diluvio se hubiese producido cerca del Edén. Nadie ha demostrado todavía dónde se encontraba realmente el Edén. No obstante, para Ryan, el antiguo lago del Mar Negro bien pudo ser ese paraíso terrenal. Yo veo el lago de agua dulce del Mar Negro como un oasis, un jardín. Voy a exagerar un poco y tomarme una pequeña libertad. Un jardín del Edén donde se podía cultivar, comerciar, desarrollar el arte de, tal vez, trabajar algunos metales. El libro del Génesis recoge que fuera del jardín del Edén discurren 4 ríos. Uno de ellos llamó la atención de Ryan. Se nombran los ríos, y uno de ellos es el Pisón. Y el río Pisón atraviesa una tierra rica en oro. Incluso añadieron la existencia de oro a la historia.
Esto podría explicar cómo Varna obtenía las inmensas reservas de oro. De los alrededores del bíblico río Pisón. Si fue así, pudieron llevarse el oro cuando huían del avance de las aguas. ¿Qué hay en los utensilios tras la inundación? Esta civilización extraordinaria con el oro más antiguo del mundo que presentaba diseños extraordinarios. ¿Qué hace el oro en esta historia? El oro de Varna podría ser la evidencia de la existencia de un grupo de personas desplazadas por la inundación del Mar Negro. Pero, ¿podían Ryan y Pitman encontrar alguna prueba de que esta inundación afectó a toda la humanidad, tal y como ocurrió en el Génesis? Desde la creación de las especies, los seres humanos sobrevivimos mediante la recolección y la caza. Más tarde, comenzamos a dominar las plantas y a domesticar a los animales para cultivarlos y criarlos con el fin de obtener alimento. Esta profunda transformación se produjo en Europa alrededor del año 5000 a.C. Esa era la época que los arqueólogos reconocieron como el periodo de la rápida colonización de Europa por parte de los granjeros que procedían del este. De manera significativa, la difusión de la agricultura coincidía con la fecha de la inundación del Mar Negro. ¿Se trataba de una coincidencia? Ryan y Pitman no lo creían así. Descubrieron que las semillas y el ganado de estos primeros granjeros parecían proceder de la región del Mar Negro. Lo que descubrimos es que los animales que se traían a Europa tenían genes que los situaban en Turquía y Siria. Todos los cereales presentaban rasgos ancestrales silvestres, cuyo ADN los situaba en Anatolia. Así que todo lo que llegaba a Europa procedía de la región que rodeaba el Mar Negro. Aquello era una revelación inesperada. A Ryan y a Pitman les recordó una vez más la historia del diluvio en el Génesis. Dios le dijo a Noé que metiera 2 ejemplares de cada especie animal en el arca. Se preguntaron si el arca en la historia de la Biblia sería una especie de código, una manera de explicarles a los granjeros lo que tendrían que llevarse si huían de una inundación catastrófica. Nos habíamos pasado generación tras generación desarrollando estas semillas y estos animales. Eran de un valor incalculable. Entonces el arca era la motivación para desplazarse y llevarse todo lo necesario para cultivar. Es una teoría convincente. Sin embargo, después de 40 años, la búsqueda de Ryan y Pitman aún no se ha acabado. Hasta ahora, la teoría de la inundación del Mar Negro planteada por Ryan y Pitman es solo eso, una teoría. La prueba, si es que existe, yace en las profundidades del Mar Negro. Ahora, una nueva generación de exploradores se prepara para continuar con la investigación. No me cabe ninguna duda de que la prueba bajo el agua que aún no hemos encontrado podría cambiar la historia arqueológica en todo el mundo.